Y abrimos nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Hoy toca el sermón número 3 de esta nueva serie que estamos empezando, mis hermanos. Igual les animo a que procuren irse leyendo el libro, y entre más porciones del libro se puedan leer, vamos a tener un contexto más global de toda esta serie de predicaciones que se vienen. Por lo menos hasta la primera parte, creo que les recomiendo leerse del capítulo 1 al capítulo 37 todas las veces que puedan. Vamos a leer nosotros del versículo 10 al versículo 20. Dice así: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Estamos entonces, mis hermanos, les dije, la tercera prédica sobre el libro del profeta Isaías. Recapitulando un poco hasta la fecha, recordemos lo principal. Esto es una profecía y de tipo visión. Lo que estamos comenzando a ver entonces son una serie de visiones que el profeta Isaías tuvo acerca de los reinos particulares de Jerusalén y de Judá, respecto a cómo se comportaba este pueblo. Dios había prometido, como vamos a ver después, que este pueblo iba a ser invadido, que iba a ser saqueado por naciones extranjeras, y todo esto, ¿por qué? Por causa de su pecado. Como vimos la semana pasada, las maldiciones que Dios había prometido para su estadía en la tierra prometida por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio, se les iban a hacer patentes. Dios ya había convocado a juicio a Israel y había traído a los dos testigos del pacto, dijimos, al cielo y a la tierra. Y entonces el profeta, por decirlo así, se pone a decirle: oíd cielos, oíd tierras. ¿Por qué? Porque Jehová va a hablar. Esos testigos pactuales entonces son los primeros testigos de los juicios que vienen sobre Israel. Ahora acabamos de leer el segundo discurso que el profeta tiene para este pueblo. Y ahora el profeta, como lo leímos en el versículo 10, también se dirige a un público muy particular y les dice: oigan. En el versículo 2, si notamos, les dice: oíd cielos y escucha tierra. Ahora en el versículo 10 se dirige
a los líderes de Israel y los llama príncipes de Sodoma y les dice: oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. El profeta ahora se dirige entonces al liderazgo del pueblo de Israel. Ya no se dirige a los testigos, sino que ya cambia de foco y les dice: ustedes son los acusados, ahora sí, escuchen lo que tengo que decirles. Para comprender esta sección, debemos tener presente entonces que el anuncio de juicio ya es sabido por el pueblo de Israel, Judá, Jerusalén, particularmente aquí los pueblos del sur. Ellos escucharon que el juicio del pacto deuteronómico viene sobre ellos y ellos tuvieron una respuesta. Y la respuesta que tuvieron ellos fue, veámoslo así: por un lado, buscaron a Dios, mientras que por el otro lado, su vida siguió como si nada. La actitud del pueblo en este caso es la que tradicionalmente creo que llamamos, es como un Dios sombrilla. Te anuncian que va a venir algo malo, te pasa algo malo y comienzas a buscar a Dios, pero sin arrepentimiento de pecado, sino que voy a buscar de Dios porque sé que algo malo me va a pasar, puedo estar enfermo, me anunciaron un juicio, como en el caso del pueblo de Israel, sabe que algo malo va a venir sobre ellos, pero por otro lado no hay arrepentimiento de pecado, sí, su vida sigue en ese sentido como si nada hubiera pasado. Como dice un tradicional dicho que es: el que reza y peca empata. Creo que el pueblo estaba como en esa situación. Por un lado estaba rezando y por otro lado estaba pecando. Y anterior a eso solo estaban pecando y no estaban rezando. Pero vino el juicio y trataron, por decirlo así, como de empatar la cuestión. Ahora, el problema es que este pueblo entonces tenía un gran problema en particular, y era que tenían un corazón carente de arrepentimiento. Se acercaban a Dios solo por las consecuencias dolorosas que les estaba trayendo o que les iba a traer el pecado, pero no en sí porque odiaran el pecado, sino que lo que estaban era odiando las consecuencias, las naciones que los estaban invadiendo, las ciudades vueltas en fuego, como les dijo el profeta. Entonces, para estos versículos que acabamos de leer, quiero que tengamos presente esa actitud muy particular del pueblo. Tenemos un pueblo impenitente que no se duele del pecado, pero por otro lado se duele de las consecuencias del pecado. Buscan a Dios no porque estén arrepentidos de pecado, sino que buscan a Dios porque no quieren las consecuencias que el pecado trae a las vidas de ellos. Aman el pecado, pero odian el juicio del pecado. Y esa es la actitud del pueblo que vamos a ver hoy. Y para eso, la sección que acabamos de leer vamos a partirla en 4 bloques. Mis hermanos, primero vamos a ver, 1, a quiénes el Señor está dirigiendo su mensaje. Después vamos a ver lo que el Señor no pide. Después vamos a ver como tercer bloque lo que el Señor sí pide. Y por último vamos a ver la invitación que hace el Señor a este pueblo. Así que comenzamos, mis hermanos. Número 1, veamos a los que el Señor se dirige. Versículo 10, leámoslo. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Vemos entonces de primera entrada que el Señor, por medio del profeta Isaías, le habla a los líderes de Israel. Anteriormente, en el versículo 9, lo que sobresalía era la misericordia del Señor. Versículo 9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Lo que sobresalía particularmente era esa misericordia de Dios que cuando irrumpe en la vida de este pueblo en particular no lo dejaba ser tan malvado como podía ser. Ahora lo que estamos viendo en el versículo 10 seguido es, por decirlo así, el Señor aparta a ese remanente que hubieran sido semejantes a Gomorra o semejantes a Sodoma hacia un lado, a ese remanente, y se dirige ahora a los príncipes. Y a esos príncipes no los llama que hubieran sido semejantes a Sodoma y a Gomorra, sino que se dirige a ellos en ese mismo tono. Les dice: príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Estos ya no son como hubieran sido semejantes, sino ahí están, identificados como Sodoma y como Gomorra. Estos pueblos en la Biblia en particular
creo que tienen un significado que para todos nosotros puede ser bastante claro. Y una manera de resumirlo es: Sodoma y Gomorra simbolizan lo que es cuando el pecado se transforma en el estilo de vida aceptable de un pueblo o de una sociedad. Y entonces, con esos calificativos o con esas metáforas es que uno entiende cómo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al ser llamado Sodoma, Gomorra, al sus líderes ser llamados príncipes de Sodoma, príncipes de Gomorra, entonces lo que debemos entender es eso. El pecado había llegado a ser, usando un término moderno, normalizado. Es decir, el estilo de vida pecaminoso era algo normal. Ya no les incomodaba el pecado. Entonces, es ahí cuando el pueblo tiene que entender por qué. Anteriormente, el profeta les había anunciado: viene juicio. ¿Por qué? Porque ustedes siguen cometiendo pecado tras pecado, les llega juicio, pero siguen pecando, les llega juicio, sigue pecando, como vimos la semana pasada. Y ahora el profeta avanza y nos muestra el por qué. ¿Por qué seguían pecando y pecando? Y llegaba el juicio de Dios, les desagradaba, pero seguían pecando y pecando. ¿Por qué? Porque para ellos el pecado ya era su estilo de vida común y corriente. Ya no tenían una conciencia que los acusara de pecado, ya no les incomodaba, sino que sencillamente era su estilo de vida aceptable. Al pueblo que el profeta se dirige aquí, entonces, veámoslo así, era uno que era difícil de distinguir de entre las naciones paganas. Dios había llamado a Israel ¿a qué? A ser santo, porque Dios es santo, a distinguirse. Esa es la idea de la santidad. El que es santo es apartado. Dios es santo es porque está apartado de toda su creación, no hay nadie igual a él. Y porque Dios es santo, es por eso que es todopoderoso, porque no hay nadie que tenga un poder como el de Dios. Porque Dios es santo es que Dios es amor, porque no hay nadie que sea amor en su naturaleza. Ya nosotros no somos amor, tenemos amor, pero Dios es amor. Esa es la idea de la santidad. La santidad es ese distintivo particular que marca algo que está separado de todo lo demás. Algo así debemos entender el llamado que Dios hizo para Israel. Dios lo llamó a ser santo, es decir, a que se distinga de los demás pueblos. ¿Y por qué se debía distinguir? Porque yo, tu Dios, les decía, soy santo. El problema de Israel entonces que llegó a ser, veámoslo aquí, de la misma altura que Sodoma y de Gomorra. En lugar de ser santo como Dios es santo, llegó a equipararse o a ser indistinguible de las naciones paganas. El profeta Ezequiel en el capítulo 16 también lo llama así, lo llama un pueblo que es idéntico a sus hermanos. ¿Y a qué hermanos le menciona? Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, versículo 44, dice así: He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál la madre, tal la hija? Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijos, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Aquí el profeta Ezequiel todavía nos marca un precedente en el pueblo de Israel. Y le dice: no, tú no anduviste en los caminos de Samaria, tú no anduviste en los caminos de Sodoma, tú no anduviste en los caminos de Gomorra, sino que le dice, más bien eso fue muy poco para ti. Te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en este caso entonces, tenía una vida similar. ¿A quiénes? A los pueblos a los cuales nunca habían conocido la gracia de Dios. Ellos que conocieron la gracia de Dios debían ser santos, lo reitero. ¿Y cómo eran? Eran peores que Sodoma, peores que Gomorra.
El profeta Ezequiel les dice que si comparamos a Sodoma y a Gomorra y a Samaria con el comportamiento del pueblo de Israel, dice, se quedan pequeñitos. Lo que hizo Sodoma, lo que hacía Gomorra, se queda pequeño con lo que hacía el pueblo de Israel. Israel llegó a ser peor que Sodoma, llegó a ser peor que Gomorra. Y claramente creo que debe surgir una pregunta en nosotros, y es ¿por qué no los destruyó? Si vemos que en la narrativa del Antiguo Testamento, cuando leemos de Sodoma y de Gomorra, uno está ahí como, mira, se lo merecían, Dios los destruyó, vino fuego sobre ellos. Pero dice aquí la Biblia que Israel está peor que ellos. Anduvieron más allá que Sodoma y de Gomorra, pero Dios no los destruyó. Repasemos un poco la historia. Dios se acercó a Abraham para darle la promesa de que le iba a nacer Isaac. Y en ese contexto es donde se narra entonces que Dios iba a visitar los pueblos de Sodoma y de Gomorra. Y el estilo de vida de ese pueblo dice que era un estilo de vida que era como que clamaban a Dios de júzgame. Y lo hacían ¿cómo? Viviendo una vida, ¿cómo? Como dijimos, que cuando el pecado se tiende como lo normal, que ya no estorba. Génesis 18, 20, 21 dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumente más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si se han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Entonces, Moisés escribiendo esto lo que nos dice es, este pueblo está clamando por juicio. Y dice, hasta que se haya consumado su obra. Usando el término de Pablo, ellos estaban como acumulando ira. ¿Para qué? Para el día de la ira. ¿Y cómo lo hacían? Pecando. Y eso era como un clamor que llegaba a los oídos de Dios de júzgame. Y entonces el pecado de Sodoma y de Gomorra había llegado a su colmo. ¿Para qué? Para que Dios los juzgara. Y Dios dijo, voy a ir a juzgar a este pueblo. Abraham se pone a interceder por este pueblo y le dice, Dios, si hay 50 justos, no destruiré la ciudad. Y no, ¿por qué? Porque ya Dios no hace lo que es injusto. Era la idea de Abraham. Abraham argumentaba, yo sé que Jehová hace lo que es justo, así que si en esa ciudad hay justos, Dios no los va a destruir. Y comienza entonces, si hay 50 justos, vas a destruir la ciudad. Y Dios dice que por amor a esos 50 justos no lo va a destruir. Y ahí siguen bajando la cifra. Si hay 45 justos, bueno, por amor a esos 45 justos, Dios dice, no voy a destruir la ciudad. Y seguimos con 40 justos, con 30 justos, con 20 justos. Y por último, con 10 justos. Y se puede decir de ahí lo que dice el apóstol Pablo, que no hay justo ni aún uno. O como paréntesis, a los justos que habían ahí, ¿qué hizo? Dios los sacó. Sacó a Lot y su familia. Y sacó a Lot y su familia, veámoslo así, no era que Lot y su familia iban queriendo salirse, no, dice que el ángel los tomó de la mano y los sacó. Porque incluso Lot y su familia querían quedarse ahí. No había justo ni algún uno, ¿y qué hizo? El juicio de Dios vino sobre esas naciones. Ahora, comparado con Israel, Israel no fue destruido, sino que como vimos en el versículo 9, Dios se guardó un remanente, que si no hubieran sido ese remanente particular, comparable con Sodoma y de Gomorra. Lo que quiero que veamos aquí es esto, mis hermanos. Primero, como decía el apóstol Pablo, la misericordia de Dios es soberana y es libre. Dios aquí teniendo misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios quiso tener misericordia de Israel, no porque Israel fuera mejor que Sodoma, sino que incluso como nos dice el profeta Ezequiel, Israel era peor, anduvo en los peores caminos. Pero Dios, por amor a su nombre, por amor a la promesa que le había hecho a Abraham, no juzgó al pueblo de Israel, no lo borró a como borró a Sodoma y a Gomorra. Entonces, mis hermanos, primero quiero que notemos, uno, que el terrible pecado de Israel llegó a ser peor que Sodoma. Y dos, que hay algo más grande que ese peor que Sodoma, y es la misericordia de Dios. Como dice Romanos 5:20, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Israel
pecó y pecó peor que Sodoma. ¿Y qué sobreabundó para ellos? La gracia de Dios. No fueron destruidos, no fueron desaparecidos, a como sí pasó con Sodoma y con Gomorra. Ahora bien, ¿qué traemos a nuestras vidas con respecto a esto? Lo mismo que les dijo el apóstol Pablo a la iglesia allá en Roma. Que cuando vemos esos patrones de que hay mucho pecado, pero que la gracia de Dios abunda, no lleguemos a pensar entonces que entre más pecado hay, más gracia de Dios vamos a recibir. Así que no lleguemos a pensar de que vayamos a pecar para que haya más gracia para nosotros. No, el apóstol Pablo lo dijo así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Centrémonos en esta última parte. ¿Cómo viviremos aún en él? Israel no entendió esto, el aún. ¿Cómo viviremos aún en el pecado si la gracia de Dios llegó a nosotros? El pecado era el estilo de vida común para Israel, no le incomodaba. Aprendamos de esto nosotros, mis hermanos, entonces, que nosotros como creyentes hemos muerto al pecado y por ende nuestra actitud hacia el pecado no puede ser de paz. Ya no podemos estar tranquilos con el pecado, sino que nuestra actitud del pecado es una actitud de lucha, de guerra, de incomodidad. Veámonos a nosotros mismos, mis hermanos, y de verdad temamos cuando estemos cómodos con el pecado. Ahora, no pensemos no solo en este tipo de pecados graves que no, a mí me incomoda todo ese pecado de Sodoma y de Gomorra, me incomoda todo esto de la homosexualidad, del comportamiento malvado del mundo. Incluso recordemos la serie que vimos de pecados respetables, que son esos pecados que nosotros mismos los tenemos ahí como tranquilos. La impaciencia, por ejemplo, es un pecado. Bueno, no estemos tranquilos con ese tipo de pecados, no lo veamos como lo normal, no veamos como el ser impacientes. Yo doy ese ejemplo, pero vea cualquier tipo de pecado que usted sepa que tenga y que no lucha contra él. Ya es, el pecado no debe ser ese amigo suyo con el que usted vive en paz, sino ese enemigo que lo quiere destruir a usted y que lo va a destruir y que lo va a hundir, usando el término tico, si usted no se espabila. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Pregúntese. Usted sabe con qué pecados lucha, identifíquelos y pregúntese cómo viviremos aún en él, porque la gracia de Dios ha abundado para mi vida. Ahora bien, pasemos al segundo punto, es lo que el Señor no ha pedido. Versículo 11, dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros de delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Leamos hasta ahí. Este pueblo, entonces, tengámoslo claro, era uno que era peor que Sodoma y peor que Gomorra. Y aparte de eso, tenía otro gran problema. Y era ese problema que les impedía ver su estado actual. Tenían un problema que eran que estaban ciegos a su pecado y no podían ver que eran peores que Sodoma y peores que Gomorra. Así que al no poder ver lo malvados que eran, ¿qué hacían? Iban como si nada al templo de Dios y procuraban vivir una vida religiosa normal en Israel. El tipo de religión que este pueblo practicaba, veámoslo así, mis hermanos, no tenía ninguna eficacia en cuanto a ellos, no los santificaba, ya no era ese medio de gracia que fluía a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud, veámoslo así, de repudio hacia Dios. Recordemos, amaban el pecado, odiaban las consecuencias del pecado. Pero si las consecuencias del pecado fueran borradas del mapa, estarían abrazados de su pecado. Ahora, ante los ojos de Dios, lo que este pueblo hacía era desagradable. Era desagradable, no solo
el pecado como estilo de vida, normalizado, sino que también era desagradable el culto que este pueblo le ofrecía a Dios. Como acabamos de leer, Dios dice: no me traigan ofrenda vana, el incienso me es abominación, las lunas nuevas, los días de reposo, no los puedo sufrir. Ya era algo, la idea es eso, que el Señor sufría cuando este pueblo iba a cantarle, cuando este pueblo iba a adorarle, cuando este pueblo iba a ofrecer sacrificios, como que Dios se tapaba los oídos. Yo no quiero sufrir esto, es horrible, es la idea que nos comunica el profeta. Y le dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No me sirve de nada lo que ustedes hacen. Y el Señor, usando una palabra, dice: estoy harto, hastiado estoy de los holocaustos, de los carneros, de las grasas de animales. No quiero sangre de bueyes, no quiero ovejas, no quiero machos cabríos. El centro de la religión del Antiguo Testamento, recordemos, era la sangre. Y Dios les dice: yo no quiero eso. ¿Por qué? Por el corazón no arrepentido. Era un pueblo que amaba el pecado y tenían el descaro de ir y ofrecerle un culto a Dios, a un Dios que odia el pecado. Así que ese corazón no era un corazón apto para ser un adorador de esos que el Señor Jesucristo dice, esos que adoran en espíritu. ¿Por qué? Porque este pueblo no adoraba con el Espíritu Santo, no era un corazón regenerado, sino que eran corazones que se deleitaban en el pecado, se deleitaban en los placeres mundanos, y por otro lado iban y ofrecían una religión meramente externa, desconectada del corazón. Y el Señor les dice: hastiado estoy. Versículo 13, incluso les dice: no lo hagan, no me traigan ofrenda vana, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, que convoquen asambleas, ya que el pueblo se reúna, no lo puedo sufrir. Iniquidad son vuestras fiestas. Y no es que hacían algo raro, no, las fiestas mandadas por Moisés, pero son iniquidad, les dice. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ya, si fuera mejor, les boto el templo, le dice el Señor, para que ya dejen de ofrecerme ese culto. La rutina de las fiestas judías mandadas por Moisés, realizadas por personas carentes de arrepentimiento, sencillamente Dios las detestaba. Venían a ofrecer sacrificios, sangre de corderos, de machos cabríos. Les dice: no, sus manos están manchadas de pecado, no me traigan ofrenda. ¿Por qué? Porque este pueblo, mis hermanos, estaba más comprometido en seguir viviendo su vida pecaminosa como normal, como aceptable, antes que odiar esa vida, arrepentirse de su maldad y volverse a Dios en arrepentimiento y en súplica de perdón. Este pueblo se acercaba a ofrecer sacrificios de paz, sacrificios por expiación, pero externamente. ¿Por qué? Porque a sí mismos no veían pecado que tenían que ser expiado. El pecado que ellos veían era aceptable, no era pecado. Quiera Dios, mis hermanos, nos guarde de llegar a ver eso. Por eso le digo, de llegar a ver el pecado como tan normal que vengamos cómodamente aquí sin arrepentimiento alguno de pecado. Y lo triste de eso es que un culto así, Dios no lo recibe, más bien lo detesta, como acabamos de leer. Y entonces el culto que este pueblo comenzó a ofrecer era un culto no autorizado por Dios. Recordemos cuando vimos el principio regulador de la adoración. Dios demanda que se le adore como Él lo ha mandado, como Él lo ha autorizado. Bueno, este pueblo se sabía, digámoslo así, el principio regulador, se sabía la parte externa, se sabía la liturgia, pero en cuanto a cómo debe estar el pecador para presentarse ante Dios, por un oído le entró, por otro le salió. ¿Por qué? Era un corazón carente de arrepentimiento. Este pueblo entonces, por un lado, ofrecía un culto no autorizado por Dios. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Quién les pidió que hagan esto? Yo no les he pedido que vengan así a adorarme, pero sí les pidió por medio de Moisés. Entonces uno dice, ¿les pidió o no les pidió? Bueno, Dios les pidió a su pueblo santo
que venga a adorarle. Este pueblo, antes de venir a ofrecerle culto a Dios, antes de venir a sacrificar a Dios, antes de venir a alabar a Dios, ¿qué necesitan? Un nuevo corazón para poder entrar a los atrios del Señor. Este pueblo entonces amaba el pecado y Dios le dice, ¿quién demandó esto de ustedes? Ya Dios no acepta un culto de corazones no arrepentidos. Y vean que Dios aquí lo dice. ¿Quién demanda esto de vuestras manos para presentaros, para hollar delante de mis atrios? Dice, el templo es mío, mi atrio es mío, pero a ustedes que no están arrepentidos, ¿quién les ha pedido que vengan aquí? El Nuevo Testamento nos dice cuáles son esos requisitos para que las personas se acerquen a adorar a Dios. Juan 4:24, desde el 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo aquí? ¿Cuáles son los adoradores que Dios busca? Tales adoradores busca. ¿Cuáles? Los que adoran en espíritu y en verdad. Los que no adoran en espíritu y en verdad vienen a ser como estos que en el versículo 12 de Isaías el Señor se pregunta, ¿quién demanda esto de ustedes? ¿O quién busca esto de ustedes? No, lo que el Señor busca son adoradores en espíritu y en verdad y no adoradores externos con un corazón no arrepentido. Israel practicaba cosas horribles, era peor que Sodoma, pero lo veían normal y tenían el descaro entonces de, con el pecado que tanto amaban, que no querían soltar, que atesoraban en su corazón, tenían el descaro de ir y decir, alabado sea el Señor. Ya, es horrible cuando uno lo ve así. Otra cosa que pasaba con el culto de Israel era que no recibía respuesta de Dios. ¿Por qué? Al Dios aborrecer ese tipo de culto, yo no quiero, no. Una de las cosas que uno ve o aprende del culto cristiano es que es una interacción. Nosotros, veámoslo así, le hablamos a Dios como, le cantamos, le oramos. Y por otro lado, Dios nos responde. ¿Cómo? Nos responde por medio de la palabra leída, por medio de la palabra predicada. Nuestra voz llega al trono de Dios y por otro lado, la voz de Dios usa un instrumento humano. ¿Para qué? Para que llegue también a nosotros. Pero el culto, en este caso, en el culto de Israel, Dios no tenía como esas ganas de participar en el culto. Dios dice, yo no quiero ver eso. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Por causa de esa religión, llamémoslo así, desvergonzada, el pueblo se ganó que Dios les diera la espalda. Cuando ellos oraban con sus manos extendidas, ¿qué dice? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo no quiero ver esas manos sucias extendidas, están llenas de sangre, les dice. Ahora, cuando multipliquen la oración, cuando vengan, oren y oren y oren, ya que la multipliquen la oración, ¿qué les dice el Señor? Yo no oiré. ¿Por qué? El favor de Dios se alejaba de ellos. Dios se escondería de ellos. Es decir, la religión hipócrita, esa que está desconectada del corazón, se gana el desagrado divino. Es tan horrible que Dios no va a escuchar esas oraciones. Esos brazos levantados falsos que atesoran el pecado es lo que vemos aquí. Brazos dirigidos al cielo, pero por otro lado que abrazan el pecado en el corazón. Dios dice, eso es horrible, mejor me tapo los ojos. El culto del Antiguo Testamento, mis hermanos, como tal, no tiene mandatos de hacer oraciones puntuales o ese mandato de oraciones litúrgicas, veámoslo así. Sino que era, como vimos, un culto centrado en la sangre. Ahora bien, el profeta mete las oraciones aquí, entendámoslo como ese símbolo de adoración en general. No solo la adoración corporativa del pueblo de Israel, sino que incluso la adoración privada que hacía cada uno en su casa. Cuando se multiplica la oración, dice, yo no voy a oír. Por más que ese pueblo pecador y ese pueblo no arrepentido, si sigue atesorando el pecado en su corazón, les dice, yo no voy a oír esas oraciones, las hagan en el templo, las hagan en su casa. Desde lo oculto de su habitación, la oración del hipócrita es horrible.
Proverbios 28:9 lo dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es lo que le pasó a este pueblo aquí. Apartó su oído para no oír la ley de Dios. De hecho, prestemos atención en el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad ¿qué? La ley de vuestro Dios. Apartaron su oído para oír la ley y les pasó lo que dice el proverbio. Su oración también es abominable. Es abominable apartar el oído para oír la ley, y también es abominable una oración que sale de una persona que apartó su oído para oír la ley. Veamos, Dios le va a hablar y esa persona, no, Dios, yo no quiero oírte, pero tú sí escúchame a mí. No, eso es abominable, le dice el Señor aquí. Son estas cosas, mis hermanos, que yo digo que de verdad deberían hacerlo a uno temblar de terror, de pavor. ¿Por qué? Porque todo aquel que se aparta de Dios, de su favor de Dios, todo aquel que hace oídos sordos a la exhortación de Dios, pues Dios le paga con lo mismo. Ya nos tapamos los oídos ante la ley de Dios. Bueno, Dios se tapa sus oídos ante las oraciones que el pecador no arrepentido pueda hacer. Ahora, la solución a esto es Cristo. El arrepentimiento de pecados. Jesús nos enseñó a orar confesando nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Ya todos somos pecadores y Dios oye las oraciones de pecadores. ¿Pero qué tipo de pecadores oye? Aquellos que reconocen que son pecadores, que vienen ¿a qué? A pedir perdón en oración. Esos son el tipo de oraciones que para Dios son agradables. Son ese incienso que nos dice Apocalipsis, que son las oraciones de los santos que suben hasta su trono. Y por otro lado está ese tipo de oración, ¿quién? La oración del hipócrita. ¿Qué es esa? Que es abominable. ¿Por qué? Porque aparta sus oídos de la ley de Dios y tiene el descaro: Dios, yo no te quiero oír, pero tú sí óyeme. Dios ha dicho los términos de cómo Él debe ser adorado. En espíritu, es decir, según su Espíritu Santo, habitando en nosotros, regenerándonos, dando vida, y en verdad. Si alguno de los dos hace falta, tal adoración no sirve. Es lo que estamos viendo aquí en Isaías. Por eso siempre, hermano, preguntémonos, ¿estamos cómodos viviendo con el pecado? ¿Lo vemos como algo normal que ya no nos incomoda? Y así tan normal venimos al culto, a ofrecer un culto a Dios, valga la redundancia, venimos a levantar oraciones, tal vez con corazones no arrepentidos. Siempre, siempre, mis hermanos, una de las cosas que uno debe tener claro es: voy a adorar a Dios. ¿Cómo uno se presenta de cara a Dios? Heme aquí, soy pecador, reconozco que soy pecador, ayúdame, Señor. Ya reconociendo que somos pecadores y que nuestra única ayuda ante el pecado es Dios. Veamos también, ahora sí, lo que el Señor pide. Punto número 3, versículos 16 al 17. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí el Señor les da 3 mandamientos muy particulares a este pueblo. Ya vimos lo que este pueblo hacía. Era peor que Sodoma. Es decir, el pecado era lo normal, no les incomodaba. Pero procuraban ahí empatar, ir a los cultos o ir al servicio del templo, ofrecer sacrificios, que un sacrificio aquí, un sacrificio allá. Por otro lado, seguimos pecando. Trataban de, usando un término tico, trataban de llevarla al suave, ni muy aquí ni muy allá. Pero lo que vimos es que Dios detesta ese tipo de vida. Ya sea el culto del Antiguo Testamento o el Nuevo, llamémoslo cristianismo, Dios detesta ese tipo de cristianismo hipócrita, que no se compromete 100% con Él, pero que tampoco quiere andar ahí muy alejado del mundo, y cuando lo ven más bien terminan iguales a ellos. No. Dios demanda santidad de su pueblo, y aquí es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que pide el Señor de este pueblo? Los manda básicamente a 3 cosas. Los manda a dejar, a aprender y a buscar. Veamos entonces, el Señor manda a Israel ¿a qué? A que deje, a que aprenda y a que busque. Veamos, leamos de nuevo.
lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces Israel tenía que hacer, número 1, dejar, es decir, dejar el pecado. La verdadera religión se caracteriza por eso, por darle la espalda al pecado. Por ellos no darle la espalda al pecado, ¿qué se ganaron? Que Dios les dé la espalda a ellos. Entonces, Dios demanda del verdadero adorador una cosa: que deje el pecado. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es un cese. Dios demanda del pecador entonces que cese de hacer maldad. Porque es algo que se hace ante los ojos de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de los ojos de Dios. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cuando entendemos esto de delante de mis ojos es, Dios pide, veámoslo así, integridad. Creo que es el término que puedo usar. Dios pide que los creyentes, que los cristianos, aquí en particular, trayéndolo a nosotros, sean íntegros. Es decir, que todo lo hagamos delante de los ojos de Dios. No solo para guardar la apariencia de delante de los hombres, que vamos a dejar de hacer lo malo y vamos a ir a hacer lo malo en lo oculto. No, delante de los ojos. Dios nos ve cuando estamos delante de los hombres, o Dios nos ve cuando estamos solos en nuestra habitación o en donde sea que estemos solos. Dios nos ve, y es ahí entonces donde Dios demanda integridad. Debemos dejar de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. El verdadero adorador es íntegro, ya sea bajo presión pública, ya sea en solitario donde nadie lo ve. Sencillamente es alguien que se aleja del mal. En dependencia del Espíritu Santo, Dios da principios santos a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que dejemos de hacer lo malo. Cristo vino, cargó nuestros pecados, nos lo quitó, ascendió al cielo, y cuando ascendió al cielo, Dios le dio una promesa a él. Dios le dio a Cristo la promesa del Espíritu Santo. Entonces Cristo, teniendo la promesa del Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo baja a nosotros. ¿Para qué? Para que andemos como él anduvo, en integridad, teniendo claro esto, del delante de mis ojos, usando el término que usaban los reformadores, coram Deo, a la vista de Dios. Ya, nuestra vida debe ser así, delante de los ojos de Dios. Así que todo lo que hacemos, Dios lo ve. Lo que pensamos que nadie ve, Dios lo ve. Otra de las cosas que Dios manda hacer al pueblo es a aprender. La vida del verdadero adorador se debe caracterizar, ¿por qué? Por ser estudiante. Le dice aquí, aprender a hacer el bien. Primero debemos notar que por nuestra naturaleza pecaminosa, el mal ya lo hacemos naturalmente. Ya, naturalmente hacemos el mal. A diferencia, el bien, como lo pone el profeta Isaías, el bien se aprende. ¿Por qué? Porque naturalmente somos inclinados al mal. Todos los que somos papás lo podemos ver, ¿verdad? Y es un ejemplo que yo siempre doy. Usted como papá, yo sé que estoy seguro que usted nunca le enseñó a su hijo a golpearlo usted. Y su hijo lo hace. Usted nunca le enseñó a su hijo a robar y ve un juguete de otro niño y lo agarra. Ya, y es cosa que uno nunca lo enseña, pero lo traen ya. En cambio el bien, dice el profeta, aprender a hacer el bien. ¿Por qué? El hombre pecador necesita aprender a hacer el bien. A diferencia del mal que se hace por naturaleza, el creyente aprende a hacer el bien. ¿Y en dónde? Oíd la ley de Jehová, decía. Príncipes de Gomorra, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley. El profeta lo que traía para el pueblo, para este pueblo que era peor que Sodoma, lo que traía era la ley de Dios. ¿Para qué? Para que aprendan a hacer el bien. La vida del creyente debe caracterizarse como la vida del salmista que dice en el Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. Y por último, Dios le pide también a este pueblo que busquen. Les pide que dejen, les pide que aprendan, y ahora les dice busquen. Buscad el juicio. Es decir, que procuren la justicia. Hagámoslo así. El que ha sido transformado por Dios es un medio de bien para su mundo.
No es uno que vive en comunión y alegría con el pecado, sino que es uno que vive en guerra con el pecado y por ende procura el bien. Él ha sido transformado y se espera que deje huella donde esté. ¿Y cómo se ve aquí? Buscad el juicio, busque la equidad, busque el trato correcto. ¿Y cómo lo hace? Si ha hecho mal, restituya al agraviado. Si usted hizo mal, que es pecador, entonces dice, restituya. No se quede como si nada. Cuando usted haga mal, reconozca que haga mal y restituya. ¿Qué le dice también? Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Y es? Por ejemplo, vele por los necesitados, es lo que le dice el profeta aquí. El creyente no es perfecto, hace cosas malas, las reconoce, ¿qué hace? Las restituye. Restituye si ha dañado, vela por los desvalidos, vela por los huérfanos aquí. En resumen, lo que Dios pide de los que vienen a ofrecerle culto es que vivan una vida consistente o consecuente con su profesión de fe. No es una vida perfecta porque no hay ninguno de nosotros que diga esta semana no pequé, hoy sí voy al culto. No, así no funciona esto. Sino que es una vida consecuente. Pecamos, pedimos perdón y nos arrepentimos. ¿Y confiados en qué? En que el Señor es bueno para perdonar, que el que se acerca a Él mismo lo dice, el que a mí se acerca, yo no le echo fuera. Y nosotros como su pueblo, tenemos, como dice Hebreos, acceso libre ¿a qué? Al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nuestra vida como creyentes, que ofrecemos un culto a Dios, se debe caracterizar por eso, por acceso constante y constante y constante ¿a qué? A ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Y por último veamos la invitación que el Señor hace. Versículos 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Anteriormente, cuando vimos que lo que el Señor pide, una de las cosas que el Señor le pide a este pueblo en el versículo 16 es: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Bueno, mis hermanos, el pecado no se quita lavándose las manos, el pecado no se quita con agua y con jabón. El profeta Jeremías dice, como la piel del leopardo, como el leopardo no puede quitar sus manchas, así nosotros no podemos quitar la mancha del pecado con jabón o con lejía, por más que nos demos, dice, no vamos a quitar la mancha del pecado. El Señor aquí invita al pueblo a lavarse. ¿Para qué? Para que el pueblo vean que no pueden. Es la idea. Cuando el pueblo diga, dejen sus malas obras, no puedo. Es lo que van a decir, no puedo dejar de hacer malas obras. El mismo apóstol Pablo lo decía, el bien que quiero hacer, no puedo, no lo hago. El Señor los invita ¿a qué? A que dejen de hacer lo malo, a que restituyan, a que procuren el bien de los necesitados, para que este pueblo vea que no puede hacer eso. Y ya cuando el pueblo ve que es incapaz de reformarse a sí mismo, como cantábamos, procuro en vano mi conducta reformar. Cuando el pueblo llegue a esa conclusión de que es imposible ellos mismos reformar su vida por sus fuerzas, el Señor les dice, venid y estemos a cuentas. El Señor los llama. Ya están cansados de luchar, ya están cansados de forcejear contra sí mismos y ven que no pueden arrancarse el corazón malo y ponerse uno bueno para hacer el bien. El Señor entonces los invita. Es una invitación llena de gracia que les dice, estemos a cuenta. Y sencillamente les dice, yo voy a limpiarlos. Si vuestros pecados fueren como la grana es roja, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La respuesta que le dé el Señor al lavaos y limpiados es, yo lo voy a hacer. Sé que ustedes no pueden lavarse y limpiarse, pero el Señor dice, yo los voy a dejar blancos como la lana. O usando el término del Nuevo Testamento, yo los voy a presentar santos y sin mancha. Blancos como la lana. Si había un color que describía el pecado, era el rojo, porque las manos del pueblo de Israel estaban llenas de sangre. Asesinos no solo por venganza, sino también porque eran insensibles. Las viudas se les morían de hambre, los huérfanos se les morían de hambre. No velaban por ellos. Tenían sus manos ya llenas de muerte y el Señor les dice, les hace una invitación misericordiosa y yo me voy a encargar de hacerlos a ustedes o de emblanquecerlos. Aquí sobresale, mis hermanos, esa promesa evangélica en la cual es
que el pecado es el gran problema que el hombre tiene, pero la gran respuesta que Dios ha dado a ese problema es el Señor Jesucristo. Yo mismo no puedo blanquearme de mi pecado, yo mismo no puedo quitármelo, ni ustedes mismos pueden, sino que los que somos creyentes sabemos que Cristo lo hizo. Cristo ya nos santificó, fuimos lavados en su sangre, y a la vez es una invitación para todo aquel que no cree en Cristo, que deje de luchar, que deje de intentar reformarse porque no va a poder, y venga a cuentas con Dios, que al que Él viene no le echa fuera, sino lo va a dejar blanco como la lana. El pecado, ya para ir terminando, mis hermanos, que acabamos de ver, ¿cuál es el causante de esta falsa religión hipócrita? El pecado. ¿Cuál es la causa de que el pecado sea aceptado como estilo de vida? Bueno, tolerar más pecado. ¿Cuál es la causa de que el culto que un hombre le ofrezca a Dios sea abominable? El pecado tolerado. El pecado es la causa también de que no velemos por los débiles, por las viudas, por los huérfanos, en este caso. Y no solo veamos el pecado como algo externo, desconectado del hombre, como, ay, ese pecado tan malvado. No, el pecado es lo que usted quiere hacer cuando no escucha la ley de Dios. Es esa voluntad que está ahí luchando para que nos alejemos del Señor Jesucristo. Y como es un problema tan profundo, tan arraigado en el corazón nuestro, la solución es venir y estemos a cuentas, que yo me voy a encargar. Dios se encarga de su problema más grande, que es el pecado, y la invitación que hace el profeta Isaías de venir a cuentas con Dios es la misma que hace el Señor Jesucristo. ¿De qué? De arrepiéntase de su pecado y confíe en el Señor Jesucristo. Y por último, el profeta aquí lo que pone es, los pone a elegir. Ustedes escogen si siguen en esa terquedad que les acarrea juicio, o si vienen a disfrutar de Dios. Versículo 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, el que cree y se arrepiente tiene vida eterna, y el que no, ya ha sido condenado. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados, por recordarnos, Señor, que tú eres, Señor, nuestra única esperanza, que nosotros mismos no podemos reformar nuestras vidas, sino que tú por tu gracia, Señor, te has dado a esa tarea de hacerte un pueblo santo para ti. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por tus cuidados por nosotros, Señor. Te rogamos que sigas cuidándonos porque somos débiles. En Jesús te oramos. Amén.